Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. En análisis de Café Caliente Noticias, radio digital al servicio de la verdad. Y analizamos pues todos los temas. Aquí no hay temas vedados ni invitados vedados. Aquí todo es posible hablarlo, decirlo, manifestarlo, expresarlo, ¿no? Está con nosotros Lina Arango. ¿Quién es Lina Arango? Por ahí dice Jorge Eduardo. ¿Quién es fulano de tal? No. A mí, cuando uno no sabe preguntar, pregunta ¿quién es? No, Lina Arango ha sido candidata a la gobernación del departamento de Risaralda, entre otras. Y hay algunas otras posiciones en donde se ha destacado Lina Arango. Hoy es columnista, muy leída, muy escuchada por diferentes redes sociales. Y está hoy como invitada nuestra para hablar de diferentes temas. Lina, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Leonel, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Bueno, y a lo que vinimos vamos. La persona que más habla de peajes, al menos en este territorio, es Lina Arango. Estamos encerrados en peajes, ¿no? Ir a, por ejemplo, municipios tan hermosos como Salento o Finlandia, estos dos en el municipio, en el departamento del Quindío, es absolutamente costoso. Costoso desde el peaje, ¿no? Un peaje más de 20,000 pesos, enorme, ¿no? 20,200 pesos cuesta. ¿Cómo le va? ese 20,200. Y al año hace 75,000 millones de pesos. Ya me sé todas las cifras de todos los peajes. 75,000 millones de pesos hacen al año. Así es, así es. Bueno, y aquí el peaje o los peajes que hay para ir a Manizales son dos peajes, ¿no? Son dos peajes, el de Pavas y los de Tarapacá. Uh-huh. ¿Y esos peajes cuánto recaudan al año? Esos peajes están alrededor de, entre los dos de Tarapacá, también 70,000 millones de pesos. Eso es mucha plata, ¿no? Y el de Pavas un poquito menos, 65,000. Bueno, ¿y eso de qué manera repercute en el desarrollo vial en los territorios que son afectados precisamente por el cobro? Bueno, Leonel, antes de contarte cuáles son los impactos en el desarrollo vial y en el desarrollo regional, quisiera contarte que tú empezaste esta presentación diciendo que yo fui candidata a la gobernación y al Senado, pero antes yo tuve un cargo regional que fue el que me creó como esta conciencia de qué pasa con la plata de los peajes, hacia dónde se va, cuánto se invierte. Y es que yo toda la vida he estado muy interesada en los temas de anticorrupción y transparencia, entonces siempre me pregunto cuál es el flujo de los dineros públicos. Cuando yo pasaba por esos peajes, siempre me preguntaba qué pasaba con la plata de un peaje, qué se hace con la plata de un peaje. Yo empecé a ver en la página web de Autopistas del Café o de Invías, cuando el peaje es de Invías, y yo no encontraba información. Y desde esa época, desde el 2019, cuando ya soy candidata, pues empiezo a alertar sobre este tema y empiezo a preguntar y a decir, bueno, es importante saber cómo se está invirtiendo en nuestras vías, en los proyectos de infraestructura, cuáles son las fuentes de financiación. Los peajes tienen ese rol de hacer mantenimiento a las vías y hacer las obras, pero queremos que nos cuenten bien en detalle cuánto entra a los peajes y cuánto se gasta. Entonces esta ha sido una bandera desde hace muchos años, pero en este momento pues estoy, digamos que un poco intensa, llamando la atención porque es que la concesión se va a vencer. Y esa concesión que viene desde 1997 se va a vencer y quieren renovar los mismos peajes tal como están a 30 años más. Entonces, este es el momento oportuno para llamar la atención a los dirigentes regionales, pero también pues a la concesión para que si van a plantear una nueva concesión, nos planteen obras que beneficien a la región, pero antes de hacerlo, quiten algunos peajes y bajen las tarifas y ofrezcan como soluciones a esas comunidades que quedaron siempre tan afectadas. Sí, la figura para hacerse merecedores o para permanecer como concesión es la IP Conexión Centro, ¿no? Así es, Leonel. Entonces, mira, Autopistas del Café tiene más o menos 10 accionistas. El accionista principal es el grupo Argos Odinsa, que tiene el 60% de las acciones, pero de ahí hay otros accionistas más pequeñitos. Esos accionistas plantearon
otra nueva concesión que se llama IP Conexión Centro. Es decir, a partir de 2027 no se llamaría Autopistas del Café, sino que se llamaría IP Conexión Centro. Y ellos, para justificar esa concesión, plantearon una obra principal, y esa obra principal es la doble calzada entre La Paila y Calarcá. Entonces, esta obra donde hay un peaje, que es el peaje de Corozal, y ese peaje recauda al año 70.000 millones de pesos, ese peaje podría financiar esa obra o cofinanciarla porque es una obra pues importante para el desarrollo del país porque conecta a Buenaventura con Bogotá, Sí. pero nos la están cargando a los ciudadanos del eje cafetero con 7 peajes. Entonces, ahí es donde está la discusión, inclusive la dirigencia de Caldas lo que dice es, miren, este es un proyecto totalmente inequitativo con Caldas, ellos están pidiendo que les quiten 3 peajes, porque realmente la obra principal que plantean hacer a 30 años, pues aquí en el eje cafetero nosotros poco la vamos a usar porque no usamos esa vía. Nosotros hablamos aquí con el comité intergremial y nos decían que habían mandado una carta al ministerio y en vías donde decían de la necesidad de la concesión, de que por concesión había que el mantenimiento de las vías y demás. Hasta uno lo entiende, pero le preguntaba yo acerca de las obras nuevas que tendría IP Conexión Centro para, por ejemplo, Risaralda. No, no hay nada para Risaralda. O sea que nosotros vamos a pagar por una obra que nos beneficia, sí, pero de reflejo, no directamente. O sea, no es digamos, no, es que eso directamente nos beneficia a nosotros la movilidad. Y aquí hay que recordar, Lina, que nos hicieron conejo con la variante oriental, nos hicieron conejo con la tercer carril, punto 30, terminal de transportes. O sea que aquí siempre, para ser muy claro y conciso, nos han mamado gallo con las obras. Aquí la única obra que hicieron fue la que beneficia Autopistas del Café en este instante, que es el edificio que queda ahí en Dos Quebradas. Así es, Leonel. Mira, entre 1997 y hoy, si tú le preguntas a las personas defensoras de Autopistas del Café, te van a responder que ellos cumplieron al 100% de las obras. Lo que no dicen es que hubo 30 adendas. ¿Y qué son las adendas? Pues son cambios contractuales que le permite a la concesión decir, ay, ya no puedo hacer esta obra, vamos a hacer otra o vamos a cancelarla. Y ellos en el camino pues entonces hicieron muchos cambios. Por ejemplo, de punto 30 al terminal, nosotros teníamos que haber hecho o ellos tenían que haber hecho la doble calzada. Sin embargo, por allá en 2005 hicieron un cambio, hicieron la vía Condina y nos dejaron embotellados y no nos cumplieron con la doble calzada entre punto 30 y el terminal. Pero con lo que tú decías de cuando tú le preguntes a los gremios, y a las autopistas del café y a los defensores de la concesión, ellos siempre te van a decir, te van a responder que las obras viales en concesión son mejores que las obras en manos de Invías. Y por ahí llevan la discusión. Y lo que yo les digo a la gente es, esa no es la discusión, porque es que aquí tenemos un problema es con los peajes, con las fuentes de financiación de las obras viales, que las recargaron en la ciudadanía que paga los peajes, independientemente si son de Invías o si son de concesión. En este caso, hablemos de la concesión. ¿Cuánto recaudan los peajes? ¿Cuánto nos están saliendo las obras? ¿En qué se gastan? ¿Cuántos son los salarios? Y ahí tenemos como una barrera, la ciudadanía que quiere hacer control social sobre los peajes. Y es que existe una ley, que es la ley 1508 de 2012, que le permite a las empresas decir, yo no les respondo esa información porque es información confidencial. Entonces, si tú quieres saber el detalle de algún gasto, ellos deciden si te la dan o no porque es información confidencial. Y ahí es donde hay una primer barrera que deberían los congresistas haberse puesto la camiseta, los que llegaron pues prometiendo que iban a quitar peajes y a bajar tarifas. Lo primero que había que hacer era reformar esa ley, porque esa ley les permite a las concesiones no entregar información. Y un dato más, cuando un peaje, digamos, en el estallido social quemaron peajes y entonces decían que no les gustaban los peajes, o hay una manifestación o hay una pandemia y el peaje deja de recibir ingresos, pues resulta que la ley lo que dice es que el Estado tiene que pagarle a la concesión lo que deja de recibir. Ah, sí, pero que tan queridos, ¿no? Entonces, a las concesiones se les pagó. Cuando hubo pandemia y no hubo circulación, se les pagó la compensación.
cuando hubo estallido social y se tomaron varios peajes, se le paga la compensación. Cuando en este momento algún peaje está en manifestación, como pasa con los peajes del Caribe, del Meta, de algunos en el Cauca o en el Cauca que no dejan poner peaje, el Estado le tiene que pagar compensación. Es decir, esa ley de 2012, firmada en el gobierno de Juan Manuel Santos, y Simón Gaviria era el presidente de la Cámara de Representantes. Esa ley es totalmente leonina, es totalmente permisiva con los empresarios, protege al empresario de la concesión, pero a nosotros los ciudadanos y al Estado asumimos todos los riesgos. A propósito de riesgo, hay un riesgo enorme de que la concesión se apruebe, porque es que le están apuntando a eso, o sea, que la prórroga se apruebe. Los comités intergremiales de Caldas, Quindío y Risaralda le están apuntando a eso, y uno no escucha a la dirigencia regional pronunciarse sobre el tema. Aquí pareciera que no tuviésemos congresistas, ¿no? Así es, ese es como mi llamado que he estado haciendo desde el año pasado, y es dónde están los debates académicos, dónde están los estudios técnicos de entidades, por ejemplo, como la RAP Eje Cafetero. Yo, digamos que le doy muy duro a la RAP Eje Cafetero porque es una entidad que debería estar abogando por el desarrollo regional, hacen muchos foros, tienen una revista muy bonita, pero al final, en este momento coyuntural, ellos deberían estar aportando al debate técnico sobre el tema. Y es no solo decir que las concesiones es la mejor manera de hacer vías, sino venga, analicemos las fuentes de financiación, analicemos por qué la gente se queja tanto de los peajes en el eje cafetero, porque es que uno no puede estar hablando de integración del eje cafetero, del paisaje cultural cafetero, pero al mismo tiempo habernos inundado de peajes, que lo que hace es que nosotros mismos nos desintegramos y tú tienes ciudadanos que vivimos aquí a 40, 50 minutos de los municipios, que podríamos nosotros mismos hacer turismo en nuestros municipios del eje cafetero, pero que no lo podemos hacer porque es la barrera del peaje, pues encarece mucho el costo. Entonces, ahí tenemos la RAP Eje Cafetero. ¿Dónde está la academia haciendo debates, estudios de impacto social y ambiental antes de firmar los contratos de concesión? Y finalmente, ¿dónde están los congresistas? Cuando yo me refiero a los congresistas, pues ellos dicen, o algunos de ellos dicen, no, es que usted lo que pasa es que como no fue elegida al Senado, entonces por eso es que nos está criticando. Y yo digo, mira, puede que yo no haya sido electa senadora, pero este tema es una causa que me duele desde hace muchos años y la causa sigue. O sea, ellos ya se eligieron, yo no, pero la causa sigue, hay que seguir hablando del tema, hay que debatir con argumentos el tema y no pueden descalificarme simplemente porque yo en algún momento de mi vida decidí ser candidata. En este momento, pues lo siento mucho, pero pues hay que hacerles control social, inclusive a los políticos, inclusive a los congresistas. En este momento tenemos un congresista que hace parte de la Comisión de Infraestructura Vial del Congreso, que es el único que está ahí de la Cámara, que es Alejandro García. ¿Y para qué sirve Alejandro García? Pues yo no me voy a meter en esos temas. Pero yo sí me meto en eso, o sea, yo sí, porque en donde debería ser, bueno, si está ahí en la Comisión de Infraestructura, lo que pasa es que esa cercanía de Alejandro, representante de la Cámara, con Mauricio Vega Lemus, que a su vez es el gerente de Autopistas del Café, eso se invalida cualquier acción, o sea, él casi que está allí, o sea, además, ¿sabe una cosa, Marta? Alejandro García fue director de Pereira ¿Cómo Vamos? Fue funcionario de la Cámara de Comercio de Pereira en la época de Mauricio Vega Lemus. O sea que, pues no vamos a verlo actuar. Definitivamente, Lina, si usted va a esperar que Alejandro García haga algún debate con relación a los peajes, pues puede quedarse sentadita y pedir lonchera, porque definitivamente ese debate nunca se va a dar. Bueno, Leonel, yo me voy a referir específicamente como a las funciones de control social, de control político que debe hacer Alejandro frente a este debate y que deben hacer todos los congresistas de la región, porque no es solo Alejandro. Alejandro hace parte de esa comisión, pero todos los congresistas de la región deberían estar activos. En el Congreso se han hecho 2 debates frente al tema, uno en el Senado que fue convocado por Guido Echeverry, que es el senador de Caldas, y otro convocado no recuerdo por quién, pero por los congresistas de aquí del eje cafetero en la Cámara. Allá ellos sí se refirieron a las dudas que tenían frente a la concesión y todo, pero lo que yo le digo, Alejandro, además,
con Alejandro es algo muy particular y es porque él fue mi fórmula a la Cámara. Entonces, ¿cómo voy a hacerle yo campaña a él y esperar que él haga esto de control? No lo está haciendo y entonces yo no le puedo decir nada porque entonces él dice que es que tengo un problema personal con él. Entonces, lo que yo digo es su función como congresista en este momento. No vamos a tener otro momento para poder debatir sobre el tema, porque es que en este momento es que se está negociando el futuro de las vías y el futuro de los peajes del eje cafetero, así que deben hacer ese control. Ellos sacan algunos videos cuando hablan allá en el Congreso, pero realmente pues ellos en este momento están en el poder. ¿El poder para qué? Llegaron 2 congresistas verdes, yo era del Partido Verde también, 2 congresistas verdes que ahorita deberían estar liderando esta discusión y está pues muy flojo el tema ahí. Ellos deberían estar haciendo pedagogía ciudadana, la que yo estoy haciendo precisamente Usted, en mis redes. Lina, dice que era del Partido Verde, ya no es del Partido Verde. Yo renuncié en el 2022 al partido y no hago parte de ningún partido. Ahorita estoy más como activista, siempre pues comprometida como con el eje cafetero y en este momento pues este tema que está definiendo el futuro de las vías por 30, se está definiendo ese futuro de las vías por 30 años, pues hay que alzar la voz. Infortunadamente aquí en Risaralda la dirigencia está muy pasiva, la dirigencia pues está muy en favor de la nueva propuesta IP Conexión Centro, que a mí me duele muchísimo porque no es estar en contra de las concesiones, no es decir que no exista ningún peaje, es simplemente, oiga, antes de firmar cualquier cosa, pensémonos nosotros el desarrollo, cuáles son las obras que queremos hacer, que necesita la región, y ahí sí propongamos una nueva concesión. Pero nosotros nos dejamos meter en el cuento de que la propuesta ideal es la que generó el grupo Argos Odinsa, que es de Medellín, y nosotros nos dejaron como invitados, miren, ese es el proyecto, la doble calzada, la Paila Calarcá, y a nosotros nos dejaron ahí como convidados de piedra simplemente para pagar los peajes. Y si la otra vez que había contemplado varias obras para Pereira no se hicieron, ahora mucho menos, que no están contempladas por ningún lado. Uno mira lo que se habla y es la Paila, ¿cómo es? La Paila Calarcá. La Paila Calarcá, es lo único que menciona. Bueno, ellos sí tienen planteadas algunas pequeñas obras. ¿Pero para acá? Algunas obras, sí. Ellos plantean terminar la Condina, como hacer una obra en la Condina, creo que es la doble calzada de la Condina, pero no estoy muy segura. Y en Caldas también plantean unas intersecciones y unas mantenimiento de una vía y plantean terminar la doble calzada entre Santa Rosa y Chinchiná. A mí me dejaron muy aburrido, perdón, Lina, a mí me dejaron muy aburrido, Marta, porque es que van diciendo, y es que no, es que hacer la doble calzada entre punto 30 y terminal de transportes era traer una cantidad enorme de tráfico para meterlo por las calles de Pereira, ¿sí? Y nos lo metieron por el lado de Dos Quebradas. Y ahí también, o sea, creen ellos que porque está solamente en un solo carril, no viene sino, ¿qué? Un carro, esos trancones que se arman por las tardes es impresionante. Y todo el día hay trancones enormes de la gente que va o viene de Armenia o del Quindío. Entonces, no, eso es un cuento muy chirimoyo que no se lo cree absolutamente nadie. Esa es una obra que estaba contemplada en la vía que inicialmente se le dijo erróneamente que era la autopista del café, que es el nombre de la concesión, o eso es el corredor vial Armenia, Pereira, Manizales, del que yo fui veedor hace muchos años y que uno sabía qué era lo que contemplaba esa vía y que no se hizo ninguna de las vías, no se hizo ninguna de las vías que estaba programada dentro de esa concesión, no se hizo ninguna de las vías. Completa. Que me muestren a mí alguna. No se hizo ninguna. Entonces, no se hizo ninguna, vamos a seguir siendo, como dicen en la calle, los paganinis, pues, vamos a seguir pagando, los más pendejos. Así es, yo le digo como a las personas, sobre todo las personas de Caldas que ellos sí están muy activos allá, ellos hacen foros, ellos hacen reuniones con las comunidades también. Y yo les digo, oiga, a nosotros en el eje cafetero nos vieron la cara, porque yo pues que estoy manejando como el tema a nivel nacional, cómo son las concesiones, quiénes son los accionistas en todo el país. Digo, miren, yo estuve en Cali la semana pasada, 5 peajes, y el peaje más caro, que en el Valle también se quejan mucho de los peajes, pero el peaje más caro es el de Cerritos. Y cuando tú vas, por ejemplo, Pacífico 3 o Pacífico 2,
a Antioquia, los peajes más caros son Acapulco, Tesalia, Irra y Supía. Y ya cuando entras a Antioquia, ya bajan el precio. Entonces yo digo, oiga, al eje cafetero si es que de verdad nos vieron la cara. Entonces mi llamado a la dirigencia es, antes de firmar una concesión, oiga, pidan cuentas. ¿Qué pasa? ¿Por qué esos peajes tan caros? Porque es que aquí nos han metido el cuento, discúlpame pues el término, pero cuando uno le pregunta a Mauricio o cuando uno lo escucha, él dice que es que aquí los peajes son caros porque es que hay muchas montañas. Entonces uno dice, oiga, y Circasia, venga, yo le digo una cosa, el peaje de la línea cuesta 12,000 pesos y allá hay túneles No, y allá hay claro. puentes y quedan la línea. ¿Y cómo así que el peaje de Circasia cuesta 20,200? Explíqueme por qué cuesta 20,200. No, es que son unas proyecciones financieras que se hicieron. Entonces a uno le dicen, es que usted no sabe de lo que está hablando. Es que usted no entiende de las cifras y de las proyecciones financieras. Ah, claro, es que si usted quiere que yo entienda, pues entonces compartan la información, pero como no comparten la información, pues a uno le toca ir encontrando información atomizada de la ANI, del Ministerio de Transporte, del mismo Aniscopio, pero no dan la información detallada. Entonces, la primera pregunta para la dirigencia y que hay que hacerle autopistas es, explíqueme por qué esos peajes son tan costosos. Dígame en cómo están planteando las ganancias de los accionistas, porque es que acá lo que uno ve es que esto es un negocio meramente financiero, ¿sí? Entonces, las proyecciones que ellos hacen de los ingresos que van a recibir de los peajes, seguramente en su fórmula incluirán que tienen que tener tanta ganancia. Entonces están partiendo de las ganancias que esperan tener y no están haciendo el análisis de cómo le solucionamos el tema a la gente que está cansada de pagar tantos peajes tan costosos. Y sí, y recuerde usted que en el puente, los industriales en Dos Quebradas lo hicieron con un excedente financiero de autopistas, o sea, 100,000 millones de pesos que lo repartieron entre Caldas, Quindío y Risaralda, pero eso hizo parte de un excedente, no hacía parte ni siquiera del diseño inicial. Además, esa no es una solución, porque hicieron el puente de los industriales que queda ahí en Postobón, la glorieta antigua de Postobón, pero mandaron toda esa cantidad de flujo vehicular por detrás de Macro. Entonces, a la gente que vive por toda esa zona le metieron un problema de aquí a Pekín. Si ellos decían que punto 30, terminal de transportes, generaba un trancón, una cantidad, un flujo vehicular muy grande, no midieron las consecuencias del flujo vehicular que iba a traer el puente de los industriales que iba a desembocar precisamente detrás de Macro. O sea, es que no se entiende, o sea, no pueden sostener, porque es que además sostener una mentira es muy difícil, ¿no? Leonel, tú acabas de decir algo muy importante y es que ellos han dado excedentes, pero uno no sabe cuántos son los excedentes. No, cuando ¿sí? hablan de 100,000 millones de excedentes es porque eso hace mucho, ¿cómo es que dicen? Esos son las chichiguas. Esas son las monedas que sobraron. Sí, así es. Mira, yo te voy a dar un dato que estuve revisando ayer. El presupuesto de Pereira, todo el presupuesto de la ciudad es 1.5 billones de pesos. Pero en el 2024 fue 1.2 billones de pesos. En el 2024, la concesión Autopistas del Café recaudó 280,000 millones de pesos, es decir, el 25% de todo el presupuesto de Pereira y el 35% de todo el presupuesto de la gobernación de Risaralda. Es que nosotros hablamos de miles de millones y la gente como que no caemos en cuenta. No lo dimensiona. Es que eso es mucho dinero que están haciendo con el dinero. Y te voy a dar otras cifras, ya que tienden a descalificarme porque no manejo cifras. Mira, 280,000 millones de pesos. Las ganancias de Autopistas del Café netas, quiere decir que ya pagan impuestos, ya pagaron de todo y les quedan netas, son de 70,000 millones de pesos, 70,000 netas. Y en una entrevista que le hicieron al gerente de Autopistas del Café el año pasado, él mencionaba que le va tan bien que entonces ya le devuelven dinero a la ANI. Infortunadamente, pues no le preguntaron, bueno, ¿cuánto es el dinero? ¿A partir de cuántas ganancias ustedes ya están obligados a devolverle el dinero a la ANI? ¿Qué hace la ANI con ese presupuesto, con ese dinero que se devuelve? No sabemos. Nosotros no sabemos qué pasa. Y ahí es otra vez mi llamado a la dirigencia regional. Oigan, hagan esas preguntas. ¿Qué está pasando con los dineros que entran a Autopistas del Café? Que es demasiadas ganancias. Pero otra duda que tengo es,
Si en 2024 recogieron 280.000 millones de pesos y tuvieron 70.000 millones de pesos en ganancias, ¿qué pasa con los otros 210.000 millones de pesos? ¿Cómo se los gastan? ¿Dónde están las cuentas? Porque es que ellos pueden decir que es que la avenida está muy bonita, la autopista está muy bonita, que las matas, que el mantenimiento está bien, sí, hay una parte de la autopista yendo para Manizales y para Armenia que está muy bonita, pero cuénteme eso cuánto cuesta mantener el jardín de la autopista, ¿por qué no le hacen mantenimiento a los puentes? ¿Por qué es tan difícil? Entonces ellos dicen, no, es que ya eso no está en el contrato. Entonces, señores, eje cafetero, nosotros desde 2018 llevamos pagando unos peajes donde ya ellos lograron el punto de equilibrio, o sea, ellos ya recuperaron la inversión. Y solo estamos pague y pague peajes para el mantenimiento, pero no nos dicen cuánto cuesta el mantenimiento y miren las cifras del montón de plata que se está recogiendo ahí. Entonces hay que hacer esas preguntas. Es que deberían las concesiones cobrar una tarifa diferencial. Esto es, cuando están construyendo, vaya y venga, pero cuando están manteniendo, ya tendría que bajar. Así es. Tendría que disminuirse la cantidad de plata que tiene que pagar uno en los peajes, pero no es así. Y entonces, mira, enredan a la gente. Este año los peajes han subido varias veces, ustedes se deben haber dado cuenta en las noticias. Y entonces hubo una de esas subidas que todos los medios dijeron, Autopistas del Café se compromete a no subir la tarifa. Y entonces yo les decía, pero ¿cómo la van a subir? A ver, ¿por qué la van a subir? Es que esas tarifas son absurdamente caras. ¿Y por qué antes no las bajan si ya recuperaron la inversión? Claro. Entonces, ay, no, tan queridos los de autopistas que no subieron la tarifa. Pues obvio, en este momento tienen que andar pasito porque pues están en negociación de su nueva concesión. Y están metidos en otras obras, Lina. Es que yo escuchaba en días pasados que creo que nos mandaron el comunicado donde hablaba que la Petar de Caimalito, que le había hecho Autopistas del Café. Y bueno, eso cómo es, eso cómo se digiere, Lina. Bueno, ellos están utilizando un mecanismo generado inclusive de los acuerdos de paz que se llama obras por impuestos. Y es permitirle a las empresas que en lugar de pagar impuestos hagan obras sociales en esos municipios donde que sufrieron pues como del conflicto armado. Por eso es que nosotros vemos que están haciendo que la escuelita en Balboa, que también están haciendo una petar, creo que es en el municipio de Palestina, aquí hicieron la petar pues en Pereira, y ayer precisamente hice un video sobre, ya prometieron el hospital en Salento. Entonces uno dice, bueno, en este momento hay unas necesidades de seguridad vial y de obras alternas a autopistas del Café para garantizar la seguridad del peatón, para mejorar unos problemas históricos que se generaron con la autopista, digamos en Chinchiná, en unas veredas en Caldas, inclusive acá mismo la seguridad vial saliendo para Armenia. Pero ellos andan haciendo estas obras por impuestos que uno diría que el objetivo es loable y a mí me gustaba, yo era una defensora de los temas de obras por impuestos porque creo en el tema de unir empresarios con el gobierno, con sociedad civil. Infortunadamente lo que veo ahorita es que obras por impuestos está siendo utilizado como un mecanismo no de responsabilidad social, sino de cabildeo, es decir, de lobby, es decir, para que las personas y las comunidades digan, ay, gracias Autopistas del Café, y no se quejen frente a la posibilidad que tienen de renovar esos peajes. Entonces, pues infortunadamente yo he hecho también un llamado ahí, y ahí también viene un tema del Congreso, de las leyes, y es... Sí, pero escúcheme, Lina, antes de que siga con lo del Congreso, es que aquí hay una alerta enorme por lo que puede suceder con el puente helicoidal. Recuerde usted que hay un deslizamiento por el lado donde queda, esto es un tanque de Serviciudad en Dos Quebradas. Yo recuerdo que la administración municipal de Dos Quebradas llamó la atención de Autopistas y Autopistas le trasladó otra vez el balón a la alcaldía, que era la alcaldía la que correspondía hacer las obras de
no mantenimiento, ahí es de sostenimiento, bueno, de reforzamiento del talud. Esa es la palabra técnica, reforzamiento del talud. No lo han hecho, no lo han hecho, sigue lloviendo. ¿Qué va a pasar con...? Porque ahí hay un tanque que tiene un peso, que eso genera un desgaste, un deterioro, y que por lo tanto se deben hacer unas obras. Autopistas del Café no ha dicho absolutamente nada sobre ese asunto. Y ojo, eso queda pues distante como 500 metros, dicen 500 metros, no sé, de las zapatas del puente helicoidal. Pero ojo, pero 500 metros uno dice, muy lejos, no, pero cuando hay un desgaste de la tierra, puede haber un problema que lleve a lo último pues tengamos que ver qué se hace con el puente. Entonces, mientras eso sucede, y recuerde que Autopistas del Café nos tiene acostumbrados a que no hace mantenimiento, lo que pasó por allá en la Alambrada, en el puente del Alambrado, eso es en el Quindío. Así es, Leonel. Y mira, yo ayer escuchaba una noticia del alcalde de Dos Quebradas que decía que mediante una acción popular ellos tienen que dar respuesta a los problemas de seguridad vial que tú mencionabas ahorita de la vía alterna allá en Dos Quebradas, no recuerdo el nombre, y ahí estaban reunidos con Mauricio Vega, pero entonces con Autopistas del Café, y ahí decía que Autopistas no tenía cómo ayudar a hacer ese puente, a mejorar esa vía. Y entonces yo les escribí como en la red social, pero ¿cómo pueden decir que no pueden hacer un puente, pero están proponiendo hacer un hospital en Salento? O sea, sí, no. ¿Dónde están los pesos y contrapesos ahí? Sí, el rol específico de Autopistas del Café, que si van a hacer obras de responsabilidad social, pues háganlas relacionadas con su rol social, y es en la seguridad vial y la movilidad y el impacto social que han causado las vías, las Autopistas del Café alrededor pues de las comunidades, pero uno dice que hace una concesión haciendo petar, entregando utensilios escolares. Sí, eso tiene muchos réditos seguramente políticos y seguramente sociales, y se ganan la gente momentáneamente, pero realmente el rol de una concesión vial hay que ponerlo sobre la mesa, y es cuál es su responsabilidad social. ¿Qué obras de responsabilidad social son válidas y cuáles son simplemente dulcecitos para ganar apoyos? ¿Y qué es lo misional? Porque ahí es donde está importante. O sea, aquí, y hay que decírselo, insistirlo, en manifestárselo al alcalde de Dos Quebradas para que ante Autopistas del Café se gestione lo correspondiente a esa. A mí me preocupa, excúsenme, pero a mí me preocupa muchísimo lo que pueda suceder con esa vía, la vía entre la Romelia y el puente helicoidal. A esa vía le tienen que poner cuidado, porque si no, vamos a tener un problema muy grave, un asunto muy delicado, y aquí somos muy acostumbrados a que hacemos el escándalo cuando se presenta el deslizamiento, pero ya después hasta ahí llegó el escándalo. No, hay que seguir escandalizados, porque eso puede generar un problema a futuro, y en un futuro inmediato o próximo, ¿no? Así es, Leonel. Y tú lo acabas de decir, estamos acostumbrados a hacer el escándalo cuando pasa. Yo por eso llevo desde el año pasado generando la alerta, diciendo hagamos pedagogía, hagamos las preguntas que son, por qué se acaba la concesión inmediatamente hay que firmar otra, esperemos, pensemos las obras, pensemos cuántos son los ingresos, cuál es el mejor modelo, abramos la competencia, porque aquí hay otro tema, y es el monopolio de la información. Ajá. Ya les conté que si uno pide la información, le dicen es información confidencial, pero entonces para hacer el proyecto, la misma empresa es la que tiene la información, entonces ahí también hay una falencia, y es otra empresa que quisiera competirle a Odinsa y que quiera proponer otro proyecto acá, pues no tiene la información, porque la información la tiene Odinsa. ¿Y dónde están las vedurías? ¿Eso tiene veduría o no? Ya no tiene veduría. Autopistas claro que es que hay una veedora más lambona, pero bueno, de todo hay, ¿no? Eso pasa como con la veeduría de Vías del Samán. Nosotros, y lo voy a decir con nombre propio, invitamos a Luis Fernando Sanz, que lambón, ¿no? Qué lambón, definitivamente. No, habríamos podido traer aquí al contratista, y seguramente que el contratista nos había hablado más mal de la obra que el mismo Luis Fernando Sanz.
a quien respeto y sé que es un señor y un caballero, pero pues no está haciendo la labor como se debe porque la veeduría tiene que tallar, o sea, tiene que decir, bueno, ahí por ejemplo en esa obra van a hacer una glorietica y eso es chirimoyo, o sea, eso no es una solución vial. Hizo más el brinco de la señora del Club de Jardinería, Amparo Jaramillo, que lo que pudo haber hecho pues la veeduría, que pararon la obra como 100 días, ¿no fue? Por el Club de 40, Jardinería un mes. ¿Ah? Un Yo, mes. yo Bueno, soy miembro de ese club de bueno, jardinería, Leonel. sí, pero yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo paran por vías del Samán y no han hecho absolutamente nada por ponerle cuidado al asunto, porque es que ahí van a hacer una glorietica, eso es una glorietica. Sí, mira, ya que tocas ese tema Pero de... brevemente, tengo 2 Sí. minutos. Bueno, yo estuve ahí, yo hago parte de esa veeduría, bueno. no de veeduría, se llama Colectivo Salvemos los Samanes, y donde pues Amparo Jaramillo pues hizo la alerta de la tala de los árboles, pero no era solo una tala de los árboles, esa era la punta del iceberg, donde se dejó en evidencia la falta de planeación, y yo pues ahí me di cuenta la negociación que hicieron del peaje de Cerritos a 20 años. Ese da para otro programa, Sí, pero coincido con el tema de la veeduría. Cuando yo conocí la veeduría, dije, esta veeduría parece unos representantes de la empresa. No, sí, claro. No, y yo hablo de Amparo Jaramillo, porque Amparo Jaramillo, a quien respeto, es una dama, pero ella fue compañera mía de la veeduría de Autopistas del Café. Yo recuerdo la frase más célebre de ella fue, mire Leonel, César y todos los presentes de la veeduría, tenemos que estar agradecidos porque nos van a hacer esa obra. Y entonces con eso pues cerramos el programa, porque ahí sí apague y vámonos, porque definitivamente Amparo, sí teníamos que estar agradecidos porque nos hacían la autopista sin el tercer carril. Estábamos peleando por al menos un tercer carril, ni siquiera doble calzada, al menos un tercer carril como premio de consolación, y ni el tercer carril no lo dieron. Bueno, pero Amparo actualmente está muy crítica de esa nueva concesión IP Conexión Centro, y también está pidiendo que, oiga, hay que revisar las cifras de los peajes, bajar las tarifas. Me gustaría hablar con Amparo, porque los años también. Invítala para que ella tenga para que ella pueda exponer lo que pasó en las vías del Samán también. Lina, siempre es muy complaciente tenerla acá, y por aquí siempre bienvenida, ¿no? Muchas gracias, Leonel, y qué bueno este espacio. Así es, esto es Análisis en Detalle, todos los días de 7 a 7:30 con los temas de actualidad, con protagonistas o analistas invitados muy especialmente para que pongan en el contexto las actuaciones, los problemas, las dificultades, pero también las realizaciones. Café Caliente Noticias volverá mañana con análisis, a las 7 de la mañana con otro análisis y otro tema de interés. Chao, feliz día para todos. Café Caliente Noticias, una mirada distinta a la realidad regional. Café Caliente, noticia que mueve los sentidos, protagonistas de la noticia, porque el respaldo de la información genera confianza. Noticias narradas de manera sencilla, clara y objetiva. Café Caliente Noticias, porque usted tiene derecho a la información completa y veraz. Periodismo independiente.